Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Buenos días, señor Gaitán. Buenos días a todos. En esta ocasión tenemos que interpelar, porque es nuestro deber, por todo lo que aconteció en la trama borreguil del último día del borrego y de la que usted es el principal responsable, señor Gaitán. Vamos a contar una historia que no se ha contado antes en ninguna asamblea o en ningún parlamento autonómico. En los últimos 10 años, más de los últimos 10 años, el Día del Borrego se celebraba con unas carpas ilegales que el gobierno de Juan Vivas implementaba y montaba en las calles, sin veterinario, sin matarife y sin las instalaciones adecuadas. Carpas ilegales, y así lo atestiguan los informes técnicos de la Consejería de Sanidad, que incluso habla de actividades delictivas en las propias carpas. Y esto ha sido así año tras año, mientras el consejero correspondiente de Sanidad, el consejero de turno, guardaba los informes en un cajón. El año pasado todos sufrimos la pandemia y Juan Vivas, alertado por un probable brote tras la celebración nuevamente del sacrificio con ese rito ilegal instaurado por el gobierno, decidió suspender la fiesta. Ello no evitó que alrededor de 500 animales se sacrificaran de forma ilegal. Animales del contrabando, del mercado negro de borregos, que durante todo el año están en funcionamiento y contra el que el señor Gaitán no hace absolutamente nada. Pasó el tiempo, llegó el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y ninguno de los dos tomó medidas para que, cuando llegara de nuevo la fecha, se pudiese celebrar, quien lo quisiera, de forma legal. Dejaron pasar el tiempo para presionar a la CIE y al principio no le salió mal. Llegaron a un acuerdo con la CIE para que durante 9 días funcionara el matadero y sacrificaran a más de 4.500 animales en dicho matadero, cumpliendo la legalidad. Acuerdo con la CIE, la Comisión Islámica de España y su delegación en Ceuta. Ese acuerdo duró menos de 24 horas, porque los sectores integristas de esta ciudad, y que están representados, bien representados en esta asamblea, presionaron a la CIE para que rompiera el acuerdo. Entonces el gobierno tuvo que elegir hacer cumplir la ley y enfrentarse al integrismo, o permitir que se viole la ley y sucumbir al integrismo. Y eso es lo que el señor Gaitán hizo, pero se encontró con un problema. En primer lugar, la presión de los mafiosos de esta ciudad. La presión de varios mafiosos, que además de mafiosos son integristas, que presionaron al señor Gaitán, en concreto 3 de ellos, que no solo conocen al señor Gaitán, que conocen a otro miembro de este gobierno y que por eso ese miembro del gobierno se ganó un hueco en esta asamblea, para lidiar con ese tipo de personas. El señor Gaitán no quería enfrentarse a los mafiosos, pero también tenía otro reto por delante, y era el de los ganaderos, porque los ganaderos, sabiendo que se les podía sancionar y se les podía cerrar la ganadería, no querían importar borregos. No querían acabar en la cárcel, como es probable que acabe algún miembro de este gobierno. Y entonces el señor Gaitán, en un arrebato de valentía o cobardía, según se mire, firmó este documento. Este documento permite a los ganaderos importar animales, eximiéndoles de la responsabilidad penal por lo que ocurra
cuando esos animales sean vendidos a particulares y se sacrifiquen sin cumplir la legalidad. Ese documento que exime a los ganaderos de la responsabilidad traspasa la responsabilidad penal y de todo tipo al señor Gaitán, que no sabemos si lo firmó por miedo o porque el señor Vivas lo engañó. De repente se autorizan la importación de borregos, llegan a Ceuta, se venden a particulares. El señor Gaitán lo sabe, no establece ningún protocolo para autorizar esos sacrificios, ni establece un protocolo para autorizar esas ventas. Se limita a decir y a reafirmar continuamente que se cumpla la ley. Cumplir la ley a pesar de estar operando conscientemente para que sea incumplida de forma masiva. Cuando se acerca el día de la festividad, se bloquean camiones en Algeciras, porque la Guardia Civil también hace su trabajo, señor Gaitán. Se bloquean camiones que el señor Gaitán quería que llegasen, porque se dan cuenta de que el final de esos animales es el sacrificio ilegal, que es lo que intenta el señor Gaitán. Y entonces es cuando aparece la figura de un veterinario, un funcionario de la casa, que firma un documento en el que permite, da luz verde a la Guardia Civil para que permita que esos animales lleguen a Ceuta con el requisito de que vayan al matadero. Si no, esos borregos nunca habrían entrado a Ceuta. Hay un responsable político, un presunto delincuente, que da la aprobación para que esos animales lleguen a Ceuta, al matadero, pero cuando llegan a Ceuta, el presunto delincuente que confesó en el último pleno dio la orden política, violando toda normativa, de que esos animales fueran a las instalaciones de Calamo Carro de un ganadero que además tiene suspendida su actividad ganadero por incumplir de forma reiterada la normativa. Fíjense los aliados del señor Gaitán, que son los del señor Vivas, que nunca se manchan las manos con la firma del señor Gaitán. Y entonces llega el día de la festividad y al final los ciudadanos hacen lo que ustedes han inducido que hagan, que es sacrificios ilegales, porque no han dado alternativas legales, porque han tenido con el Partido Socialista muchos meses para pensar en protocolo, para elaborar un plan que no han elaborado, pretendiendo engañar a la CIE, y al final es la CIE, apoyada en el sector integrista, el que ha conseguido que ustedes cedan. Llegó el día del sacrificio, los días previos, y pudimos ver transportes de animales sin ninguna licencia, sin el cumplimiento de ninguna normativa, en furgonetas improvisadas, sin ninguna autorización de este gobierno. Y los días previos, especialmente el día antes de la fiesta, fue un festival, la carretera de Ceuta, llena de borregos con transportes que no cumplen la ley. ¿Y qué hizo el gobierno? Mirar para otro lado. Mirar para otro lado, obviamente, porque estaba pactado. Pero es que hay más. Cuando llega la fiesta del sacrificio, encontramos, tanto ese día como los posteriores, todos los contenedores llenos, repletos, inundados de desechos orgánicos de animales. Trace no debería recoger esos residuos. Al final muchos los recogió Trace, sino que me corrija el señor Gutiérrez, que es socio suyo. Y no solo Trace, porque ya ustedes, con su consejero, ese que utilizan ustedes para dialogar con gente de moralidad cuestionable en esta ciudad, se encargó pues de que algunos socios, una brigada de amiguetes, voluntarios, yo dudo que sean voluntarios, algún tipo de remuneración tuvieron, se encargaron o trataron de encargarse de que esos residuos se recogieran. Obviamente fracasaron, porque cuando se establecen contactos con gente de cuestionable pedigrí, ocurre que se incumple la ley. Por lo tanto, esta planificación ha sido un fracaso,
porque ha sido una planificación para que se incumpla la ley de forma masiva, porque tenemos un gobierno que ha sucumbido a la cobardía, que ha sucumbido a la presión de mafias y del integrismo. Y todavía no son capaces de decir qué es lo que van a planear para el próximo año, en el que espero que el señor Gaitán ya no siga como consejero de Sanidad. Hemos registrado una batería importante de preguntas. No sabemos si el señor Gaitán las va a responder, porque son muchas, tiene un trabajo arduo por delante. Pero estaremos atentos a su discurso, señor Gaitán. Hoy nos tendrá que responder a nosotros, delante del juez será un poco más difícil. Y para acabar, también quería hacer una pequeña mención, una pequeña alusión a todas esas personalidades de la política nacional que, independientemente de su partido o ideología, se han posicionado frontalmente contra la actitud de Juan Vivas para que se nombrase en esta asamblea persona non grata a Santiago Abascal. Su gobierno aquí tiene mucho que aprender de toda la nación, señor Gaitán y señor Vivas. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señora vicepresidenta. Buenos días a todos. Bueno, de nuevo interpela el Grupo Vox por la fiesta del sacrificio, fiesta grande de la comunidad musulmana y, por tanto, de la comunidad musulmana de nuestra ciudad. Ya la pasada semana, en una interpelación que formalmente no aludía a esta cuestión, aunque era evidente que pretendían utilizarlo al respecto, pretendió centrar el debate en la misma. Hoy vuelve a este asunto a los pocos días de haberse celebrado la fiesta, que se desarrolló en un ambiente festivo, sin mayores problemas, en el que un número muy importante de ciudadanos de esta ciudad, creyentes en la religión musulmana, la celebraron en familia y con sus amistades. Hoy formulan una interpelación con 23 preguntas numeradas, pero que en sí se convierten en más de 41 preguntas al formular en cada una de ellas varias a la vez. Pero es que además estas preguntas, que son objeto de su interpelación, han sido objeto también de escritos amparados en el derecho de información o consulta que nos han enviado a la Consejería. Por cierto, y ahí me permito recomendarle que se asesoren bien, porque la utilización que hacen de la misma no se corresponde con lo establecido en los artículos 11 y 12 del reglamento de la Asamblea. Las preguntas que forman parte de su interpelación, esas más de 40 que hoy formulan, han sido, como digo, objetos de consulta e información que se viene dando respuesta por parte de la Consejería dentro de los plazos establecidos. Aparte de varias presencias en la Consejería para consultar el expediente de la festividad en varios días, han remitido escritos, entre otros, de 2 de junio, de 8 de junio, de 19 de junio, de 26 de junio, de 15 de julio y alguno otro más. Por cierto, no todos nos han llegado por la mesa de la Asamblea como se indica el reglamento, y a todos se le están dando respuesta en los plazos establecidos, que no son de 24 horas, como erróneamente indican en sus escritos. Por tanto, como ya le dije la pasada semana, es obsesiva esta fijación con la fiesta del sacrificio. A los hechos me remito y acabo de indicarlo. Y es cierto también, como así manifestamos, y además incomprensible, que se pueda inundar a los técnicos de la Consejería, que son ellos los que elaboran la respuesta, con tal multitud de escritos, con varias preguntas en cada una de ellas y todas sobre un mismo asunto. Pero además que ha hecho usted ahora un relato que no corresponde con la realidad. Mire, señor Verdejo, el sacrificio de animales está regulado, y está regulado por normas nacionales y supranacionales. Y la normativa, como es la Ley 32/2007 de 7 de noviembre para el cuidado de animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, permite el sacrificio por motivos religiosos. Y el Reglamento Europeo del 1099/2009 establece los requisitos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza. También está desarrollado en España con el Real Decreto 37/2014, aparte de otras normas, y también hay una ley orgánica, la 7/1980, de libertad religiosa. Y también no debemos olvidar que la ciudad carece, como sí tienen otras comunidades autónomas, de la capacidad legislativa para regular. Pero hemos regulado por un decreto de fecha 12 de julio pasado, que usted interesadamente no ha
ha aludido en su intervención. Y hemos regulado en ese decreto las normas sobre el sacrificio con motivo de la celebración de la fiesta, conforme a lo que establecen las normas nacionales y europeas, estableciéndose, por un lado, el periodo de tiempo para el sacrificio, indicándose la utilización adecuada de los medios de transportes, señalándose que el sacrificio debe ser realizado en matadero y salvaguardando lo que la ley contempla, que es el consumo doméstico privado en los términos establecidos por la ley nacional y el reglamento europeo. Y además se habilitaba a que el personal de la Administración, independientemente de cualquier administración, es decir, de todas las administraciones, incluidos técnicos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con competencia para la vigilancia del cumplimiento de la legalidad, actuara en consecuencia. Por tanto, se ha cumplimentado lo que indica el Reglamento Europeo, que no requiere de una norma reglamentaria, sino que, atendiendo a las funciones que tiene esta ciudad autónoma de administración, inspección y sanción, cabe el dictado de un acto administrativo de carácter general como el que se ha dictado al respecto. En base a todo ello, este Gobierno no ha autorizado el sacrificio de animales en domicilios particulares, ya que esta posibilidad se encuentra recogida en la legislación vigente y en su desarrollo se ha reflejado que con carácter general los sacrificios se lleven a cabo en matadero municipal, aunque se podría acceder al sacrificio para consumo privado con los requisitos del Real Decreto 1086/2020. Y una vez dictado el decreto y publicado, se remitió oficio trasladando de modo singularizado y personal a los ganaderos autorizados de la ciudad del referido decreto para su cabal conocimiento y cumplimiento. Además, este Gobierno ha procedido a ampliar las instalaciones del matadero municipal para hacer frente a la demanda de sacrificio durante esos días señalados en el decreto, que se ha extendido en varios días, en concreto del 13 al 22 de julio inclusive. Se ha procedido a formar y a contratar personal cualificado para proceder a los sacrificios necesarios de acuerdo con los ritos religiosos de la festividad. Veterinarios, matarife, 32 operarios como ayudantes de matarife y peones, formados previamente con una unidad formativa de sacrificio de animales y certificado de profesionalidad. Además, se ha garantizado el control y cumplimiento de la normativa vigente. Se ha trasladado a la policía local para garantizar su cumplimiento, figurando en las órdenes diarias de servicio de la policía local, y se ha reforzado la vigilancia con servicios extraordinarios. De las denuncias que en sus casos se reciban por un presunto incumplimiento de la normativa, se procederá a incoar los expedientes administrativos correspondientes. Ya han sido notificados 4 denuncias de transporte por parte de la policía local y una denuncia por presencia de ganado en la vía pública. Estamos a día 27. La capacidad temporal del sacrificio, como digo, se extendió hasta el 22 inclusive. Ha habido un fin de semana de por medio, por lo que hay datos que formulan en su interpelación que aún se están elaborando por los servicios técnicos de la Consejería y que se darán cuenta porque ustedes lo han pedido por escrito, como también me he referido anteriormente. Le puedo anticipar que sí que se autorizaron, porque eso lo tenemos, guía por unos 4.500 animales aproximadamente, si bien algún ganadero no lo agotó completamente. Aparte de esas normas reguladas en el decreto de 12 de julio y lo establecido en las normas nacionales y europeas, se establecieron instrucciones en el matadero precisas a los ganaderos. Con la empresa ATISA se estableció el dispositivo como gestor autorizado del servicio de recogida, almacenamiento, transporte y cremación de sus productos animales no destinados a consumo humano. Y, por consiguiente, la ciudad ha adecuado las instalaciones, ha establecido el personal necesario y ha dictado las normas conforme lo establecido por la normativa europea y nacional para el sacrificio de animales, ha posibilitado un desarrollo adecuado de la festividad del sacrificio para la comunidad musulmana de la ciudad en un ambiente familiar y de amistades sin mayores problemas. No creo que esta festividad requiera de tantas interpelaciones, de tantos escritos, de tantas presiones e incluso amenazas que han realizado desde hace ya días, en una clara muestra de intentar que la misma no se celebrase o se dificultara su celebración. Gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor Gaitán. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Menudo ejercicio de evasiva, señor Gaitán. Vamos a ver. No voy a ir en orden, voy a ir a lo importante. Ese decreto del que usted habla, que dice que yo he omitido. Estaba esperando que lo sacase.
En ese decreto se garantiza que los animales sean sacrificados con aturdimiento en los domicilios. Es más, le voy a preguntar, señor Gaitán, si usted dice que todo ha transcurrido con normalidad, los animales, sabe usted que siguiendo el rito halal, que es el que debe proceder en el día de la Pascua, debe realizarse sin aturdimiento. Sabe usted también que el único lugar para el que se haga de forma legal ese sacrificio, el único lugar establecido es el matadero. Por lo tanto, ¿está diciendo usted que los miles de borregos que se sacrificaron en domicilio se sacrificaron con aturdimiento? ¿Cree usted que esas miles de familias tienen un aturdidor en casa? ¿De verdad lo cree usted, señor Gaitán? Mira, respóndame a eso. No me cobarde. Respecto también, hablando del decreto al que usted ha hecho alusión para que se cumpla la ley, ¿sabe usted también que no se pueden hacer sacrificios en espacios urbanos, en núcleos urbanos? De acuerdo con el decreto que usted ha hecho mención. ¿Esos 4.500, 5.000 sacrificios se hicieron en el campo, señor Gaitán? ¿Se hicieron en García Aldave o se hicieron en núcleos urbanos? Respóndame eso, señor Gaitán. Respóndame eso. ¿Y usted firmó ese decreto para qué? ¿Para que se sacrificaran los animales en García Aldave? ¿En los pocos espacios que puede haber por ahí? Menos de 10, le digo. ¿O lo firmó usted para que se hicieran en domicilios particulares, señor Gaitán? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O eso no ha pasado? Señor Gaitán está jugando el árbitro comprado. Digo mucho el reglamento, pero luego, cuando hay zancadilla por detrás, no saco tarjeta. Yo dejo, y dejo, y dejo. Pero digo, recuerdo el reglamento una y otra vez. Pero como no me interesa que se cumpla, pues yo no lo hago cumplir. Y ese es el señor Gaitán. Y esas son las respuestas que ha dado. ¿Niega la historia que yo le he contado, señor Gaitán? ¿La niega? ¿La puede negar? ¿Toda esa sucesión de actos que su gobierno ha protagonizado es mentira? Bueno, también se la negará al juez. Bueno, siempre se está quejando de que hacemos muchos escritos a su consejería. Seguiremos haciendo escritos porque ustedes no tienen mucha información que dar. Y también ya presentamos la correspondiente denuncia administrativa, también ante el Seprona, y tenemos que ir por la vía penal, señor Gaitán. Y así que esa información le ruego que cuanto antes nos la facilite mejor, así aceleramos plazos. Y luego también ha hecho mención, señor Gaitán, a Atisa. Ha dicho que Atisa es la empresa con la que ustedes acordaron, y así tienen contrato, la recogida de residuos animales. ¿Le suena Basito, señor Gaitán? ¿O señor Dris? ¿No tiene nada que decir al respecto? ¿O alguna brigada de amiguetes del gobierno al margen de la legalidad para recoger residuos, señor Gaitán? ¿De eso no tiene que decir nada? Porque Atisa no pudo recoger todos los residuos, de hecho no lo hizo. Por eso vemos las calles y los contenedores inundados de residuos orgánicos animales, señor Gaitán. Por lo tanto, usted juega a la evasiva. Usted dice, sí, yo firmé un decreto. ¿Pero para qué firmó ese decreto? Para que se incumpliera la ley. Y le insisto, si tanto le gustó lo que hizo, si tanto le gustó su decreto, dígame, ¿se cumplió? ¿Los más de 4.500 sacrificios se hicieron con aturdimiento, incumpliendo el rito halal? ¿Se autorizaron, por cierto? Porque sabe usted también que, como en otras autonomías, se tiene que establecer un protocolo para autorizar los sacrificios en domicilios particulares y para que se verifique que se cuenta con todos los requisitos para cumplir la normativa. Por tanto, respóndame eso, señor Gaitán. ¿Se cumplieron las normativas en los sacrificios? Y algo más, señor Gaitán, que esto lo pasa usted por alto continuamente. ¿Este documento es suyo? ¿Este que tienen los ganaderos? ¿Este documento es suyo, señor Gaitán? Porque pasa de puntillas sobre él, no lo menciona. Nosotros
lo solicitamos en la Consejería de Sanidad, pero parece que este documento no existe. O su directora general nos dijo que no existía. Pero aquí está su firma. ¿Está su firma? ¿La ve, señor Gaitán? ¿O no quiere ni verla? Del pánico que le da. Es su firma. La tienen los ganaderos y no solo los ganaderos, señor Gaitán. Y no solo los ganaderos. Por lo tanto, por dignidad, responda con la verdad, señor Gaitán. Que las cuestiones penales yo sé que son muy desagradables. Si a alguien le ha engañado, dígalo. Dígalo. Igual usted es una víctima y es otra persona que siempre se escapa la que tiene que acabar encerrado. Y no usted, señor Gaitán, que no tiene por qué haber siempre un cabeza de turco. Por favor, respóndame a las preguntas y no vuelva a hacer una evasiva. Ya que, bueno, y como me sobra algo de tiempo, fíjese en la recogida de animales, señor Gaitán. ¿La quiere ver o tampoco? ¿Esto es responsabilidad de Atisa? ¿Esto era responsabilidad de Atisa, como usted dice? ¿O era de otra persona con la que ustedes han contactado? Y que hay un consejero aquí que lo sabe bien que no es usted. ¿Y este animal, este medio borrego, en un cubo de basura, también cumple los protocolos y lo recogió Atisa? ¿O lo tuvo que recoger Trace? Trace no debe recogerlo. Señor Verdejo, le ruego vaya terminando. Nada más que añadir, señor Gaitán. Espero, de verdad, que tenga dignidad. Dignidad, que no se deje utilizar, que yo sé que hay presiones muy fuertes en esta ciudad, de poderes fácticos, de mafiosos, de integristas y de algunos de sus líderes políticos. No tiene por qué ser usted el cabeza de turco, no tiene por qué usted ir solo a la cárcel. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Ya le dije la semana pasada, señor Verdejo, que no iba a entrar en su provocación y voy a continuar sin entrar en ella. Dígalo claro, señor Verdejo, no enrede. Usted lo que no quiere es la fiesta, es que está clarísimo, no quiere que se celebrara. Han perseguido su elaboración desde el primer minuto. Han inundado la consejería de escritos que tienen que contestar los técnicos, impidiendo el desarrollo habitual del día a día. Han realizado presiones constantes a los miembros de este Gobierno, anunciando denuncias judiciales, amenazando, presionando. En fin, intentando, como digo, que no se celebrara la fiesta, que no se hiciese. Pero la fiesta se ha hecho sin mayores problemas. No hemos engañado a nadie. Surgieron problemas en la entrada de animales, como ustedes saben, en la ciudad, pero la ciudad autorizó a los animales que se habían establecido y que estaban consensuados con los representantes de la comunidad islámica. Y luego tampoco quiero dejar pasar algo a que ha aludido usted en su primera intervención, y es la referido a los momentos delicados del 17 y 18 de mayo, cuando la frontera de la ciudad fue violentada, cuando Ceuta fue invadida, cuando se puso en peligro nuestra soberanía. Y esto es lo que nos diferencia. Esta es una derecha centrada, es la de la recuperación económica, es la del empleo, es la de Aznar, la de Feijóo, la de Juanma Moreno, la de Isabel Díaz Ayuso, la de Juan Vivas y la de otros muchos, lo que cree en la diversidad cultural, étnica y religiosa, la que presume de españolidad, cohesionando a todos con independencia de raza, de pensamiento, la que respeta y protege a todas las comunidades de nuestra ciudad, sea cual sea al Dios que rece o no rece, la que preserva la convivencia. Ustedes sí que establecen cordones sanitarios, ponen en jaque a media población, persiguen impedir la fiesta del sacrificio, como ha quedado patente, y han intentado que la fiesta no se celebrase. Esa es la realidad. Gracias, señor presidente. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.